Hola a todos mis seguidores, espero que se encuentren muy bien. Y como iniciando el año 2023, vamos a comenzar con este video que vamos a hablar sobre el periodo arcaico. El periodo arcaico, como están viendo en pantalla, se ubica dentro del marco temporal del 7000 años antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo. En este video vamos a abordar la definición, vamos a abordar en las dos etapas que se divide este periodo arcaico, que es el arcaico inicial y el arcaico tardío. Vamos a ver las características de ambos arcaicos que vamos a estudiar y los principales restos. Sin más tiempo que perder, vamos a comenzar. Primero, el periodo arcaico es la segunda etapa de la historia del Perú. Recordemos, si han visto el video anterior, el último video del año 2022 fue el periodo lítico. Esa es la primera etapa, ¿no? Donde llegan los primeros hombres cuando son nómadas, tienen una economía de supervivencia. En esta segunda etapa, el hombre va a poseer ciertas características diferenciadas al periodo lítico, como ahora vamos a ver. Bien, el periodo arcaico se divide en dos, el arcaico inicial y el arcaico tardío. Vamos a hablar en este momento de lo que es el arcaico inicial. Para hablar de ello, el periodo arcaico inicial también es llamado con el nombre de los horticultores seminómades. ¿Por qué se les llama así? Por las características que ahora vamos a mencionar. El periodo del arcaico inicial va a iniciar a partir del año 7000 antes de Cristo hasta el 3500 antes de Cristo. Ahora, como parte de las características de ese arcaico inicial o también llamado de los horticultores seminómades, vamos a mencionar lo siguiente, que se va a producir cambios climáticos en beneficio de la supervivencia del hombre. Las temperaturas ya son más factibles para la vida en general en el continente americano. A eso se le llama optimum climaticum. Como otra característica de este periodo del arcaico inicial, podemos mencionar que comienza a desaparecer y se extingue totalmente la megafauna, es decir, aquella fauna de enormes animales, de enorme flora y fauna en general. Comienza a desaparecer porque no logran adaptarse a los nuevos cambios climáticos, ¿no? Ahora, otra característica también que podemos mencionar es que surge la horticultura, que es algo importante y hay que tener presente esta palabrita, que es una palabra clave durante el arcaico inicial, la horticultura. La horticultura es la agricultura incipiente, el primer paso para el descubrimiento y el desarrollo de la agricultura. En la horticultura comienza a cosechar el frijol, el payar, el ají y la calabaza. Esos son los primeros productos que el hombre va a comenzar a producir en la horticultura. ¿Ok? Es decir, poco a poco el hombre del periodo lítico, que era un hombre cazador, comienza a dejar de lado ello para dedicarse a la cosecha, a la horticultura, que después daría paso a la agricultura. Pero ojo, importante señalar que el hombre comienza a desarrollar la horticultura, es cierto, pero todavía sigue cazando, todavía continúa la caza, ¿ok? También en ese periodo del arcaico inicial comienza la domesticación de animales, es decir, la crianza de los animales comienza durante este periodo. Por ejemplo, ¿qué animales? El perro, el cuy, como vamos a ver dentro de un rato. Otra característica dentro de ese periodo es que se va a producir una caza selectiva y especializada. Es decir, ya no se va a cazar a todos los animales, ya no, sino va a ser una caza más selectiva, una caza más priorizada a ciertos animales. No solo es cazar por cazar, comer por comer, como si era en el periodo lítico. ¿Ok? Y justamente, como se les estaba mencionando, se va a producir una vida seminómada, ¿no? ¿Por qué? Porque si el hombre
ya comienza a cosechar, aparece la horticultura, tiene que estar en un lugar más estable para ver la producción de esos productos como el frijol, ¿no? No cosecha y se va, no. Por eso el hombre tiene la necesidad ahora de permanecer por más tiempo en algunos lugares. Es por eso que el hombre comienza a dejar de ser un nómade para volverse un seminómade, hasta volverse un sedentario a totalidad. Como otra característica podemos mencionar que en el periodo del arcaico inicial comienza a existir la cestería, perdón. ¿Qué cosa es eso? Es los inicios de la textilería. Muy bien. Como vemos entonces, la importancia de este periodo del arcaico inicial es que comienza a ver ese tránsito de las características del hombre elítico a las características de un hombre más actual, ¿no? Por ejemplo, están las primeras apariciones de la horticultura, que es un paso hacia la agricultura. Está el hombre con una vida más seminómada, ¿no? Comienza a dejar de ser un errante, un nómada, y comienza el inicio de la textilería, ¿no? Que es muy importante. Bien, ahora vamos a ver a continuación qué, qué se descubrió durante ese periodo del arcaico inicial. ¿Qué restos, qué hombres existieron durante ese arcaico inicial? Para ello, vamos a observar el siguiente cuadro y vamos a ver. Primero, ubicamos este cuadro en tres columnas. El de la columna de la izquierda están los nombres de los hombres que existieron durante el periodo del arcaico inicial. En la columna del medio están los descubridores de esos hombres y también el lugar donde se descubrieron a esos hombres. Y también está la importancia, por qué es importante la llegada de esos hombres que ahorita vamos a ver. Ahora, para continuar con nuestro estudio de este periodo lítico, perdón, del periodo arcaico inicial, vamos a ver, empecemos con el primer hombre del arcaico inicial, el hombre de Nanchok. El hombre de Nanchok, el hombre de Nanchok está ubicado en un marco temporal de 7000 años antes de Cristo. ¿Quién descubre al hombre de Nanchok? El nombre de Nanchok es descubierto por Tom Dillehay en Cajamarca, es decir, en la Sierra Norte del Perú. ¿Por qué es importante el hombre de Nanchok? Primero, porque fue el primer horticultor del Perú. ¿Ok? Hasta hace unos años, el primer horticultor del Perú se consideraba el hombre de guitarrero, pero por nuevos estudios del carbono 14 arrojaron que el hombre de Nanchok es el hombre de mayor antigüedad y es el primer horticultor del Perú, que es una característica que habíamos visto. ¿Qué cosas encontró en el hombre de Nanchok, que está en Cajamarca? El cultivo de calabazas, frijol y pacae, principalmente. ¿Ya? En un examen de admisión vino quién fue el primer horticultor del Perú. La respuesta es el hombre de Nanchok, que está ahí. Muy bien, sigamos. Siguiente hombre del arcaico inicial, el hombre de Paracas, o también llamada el hombre de Santo Domingo. Es conocido con los dos nombres. Acá lo voy a colocar. ¿Ya? El hombre de Paracas o Santo Domingo, que es lo mismo, puede venir de las dos formas. ¿Ok? Ya está. El hombre de Paracas o el hombre de Santo Domingo tiene una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Va a ser descubierto por Federico Engel, ¿ok? En el departamento de Ica. Aquí sí, observación, este Federico Engel no es el Federico Engels de la ideología del marxismo y todo ello, es otro estudioso. Ya no nos vayamos a confundir por si acaso. Muy bien, ¿por qué es importante el hombre de Paracas o el hombre de Santo Domingo? La importancia radica precisamente en eso que te voy a mostrar a continuación, que es considerado el habitante más antiguo de la costa peruana, durante obviamente el arcaico inicial. ¿Quién es el hombre más antiguo del Perú durante el arcaico inicial? Es el hombre de Nanchok. Pero de la costa peruana es el hombre de Paracas.
También el hombre de Paracas es considerado el primer horticultor de la costa peruana, porque el primer horticultor del Perú es Nanchoc, como hemos visto. También es la importancia del hombre de Paracas es que fue un pescador especializado, porque usa redes para pescar. Es más, es uno de los primeros hombres que se dedica a esta actividad durante el arcaico. También se encontró en el hombre de Paracas instrumentos musicales, como la flauta o quena, que eran hechos a base de huesos de aves, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, fue muy importante, es el hombre de Paracas. Vamos a continuar con el siguiente hombre, el hombre de Telarmachay, que tiene una antigüedad de 6.500 años antes de Cristo. Su descubridor, Daniel Lavalle, en Junín, en la Sierra Central del Perú. La importancia del Telarmachay, el hombre de Telarmachay, es que es considerado el primer domesticador de camélidos en los Andes, ¿ya? Y eso también fue pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue el primer domesticador de camélidos en el antiguo Perú? El hombre de Telarmachay, que está ahí. Listo. Continuemos. Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que hay diferentes hombres ubicados según las zonas geográficas en el Perú. Para continuar, bueno, dejamos Nanchoc, Paracas y Telarmachay. Ahora vamos a continuar con lo que sería el hombre llamado de Tres Ventanas u hombre de Escomarca, que tiene una antigüedad aproximada de 7.000 años antes de Cristo. Su descubridor, nuevamente Federico Engel, el que descubrió al hombre de Paracas. Este hombre fue en Lima, fue descubierto en Lima, y su importancia es que comienza a haber un desarrollo de la horticultura en este hombre de las Tres Ventanas. También es la importancia es que se empieza a encontrar los primeros rastros del cultivo de camote, que es un producto importante aquí en el Perú actualmente. Siguiente hombre, el hombre de Chilca, que tiene una antigüedad de 5.000 años antes de Cristo, también descubierto por Federico Engel en Lima. La importancia del hombre de Chilca es que aparecen aldeas de horticultores, se hace uso de batanes y que se domesticó al perro. Eso lo hizo el hombre de Chilca. Domesticó al perro, al mejor amigo del hombre, como se dice. Siguiente hombre, el de Piquimachay II, que tiene una antigüedad de 4.000 años antes de Cristo. Su descubridor, Richard McNeish, en el departamento de Ayacucho. La importancia de este hombre de Piquimachay es que es el primer domesticador de cuyes. Y también sigue practicando la horticultura como es lo común en los hombres del periodo del arcaico inicial. Lo diferenciado es que es el primer domesticador de cuyes, el hombre de Piquimachay II. Muy bien, ahora sí, continuamos. Ahora vamos a hablar de la segunda subetapa del periodo arcaico inicial, que es el periodo del arcaico tardío, ¿no? Y vamos a comenzar hablando que se ubicó entre los años 3.500 al 2.000 años antes de Cristo. A este periodo del arcaico tardío, o también llamado el periodo del arcaico final, también se le conoce con el nombre del periodo de los agricultores sedentarios. ¿Por qué se le llama así? Por las características que va a poseer este periodo del arcaico tardío, que a continuación vamos a ver. El primero, la primera característica que podemos mencionar es que en ese arcaico tardío aparece, se descubre, se desarrolla la agricultura. En cambio, en el arcaico inicial se había hecho un inicio de la agricultura llamado la horticultura. Aquí ya se desarrolla la agricultura como tal. ¿Y cuáles son los primeros productos en ser cultivados tras el descubrimiento de la agricultura? Por ejemplo, está el algodón, está el maíz, está la coca, ¿no? Que son productos que se siguen produciendo en la actualidad en el país, ¿no? Como otras características de este periodo, podemos mencionar el surgimiento del sedentarismo.
Habíamos mencionado que en el arcaico inicial había un seminomadismo, ¿no? Esa transición del nómade al sedentario. Aquí ya hay un sedentarismo total. El hombre ya se queda estable. ¿Por qué? Porque necesita proteger lo que está produciendo, su producción, la agricultura. Sur hace que el ser humano se quede estable en un solo lugar. Surge el sedentarismo. Y con el sedentarismo, poco a poco comienzan a construirse las primeras obras arquitectónicas, como por ejemplo muestra la imagen. Esta es la imagen de Caral, ¿no? Las primeras obras arquitectónicas. El hombre, a estar más estable, comienza a construir sus viviendas, sus casas de manera más compleja, comienzan por ende a aparecer las primeras grandes obras arquitectónicas, ¿no? Luego, otra característica que podemos mencionar es que aparece la teocracia. Si los hombres se quedan en un lugar más estable, comienzan a construir sus viviendas, comienzan a ver obras arquitectónicas, tiene que haber una forma de gobernar. ¿Cuál va a ser la primera forma de gobierno? La teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. Por ende, ¿quiénes van a gobernar? Los sacerdotes, ¿no? Aquí ya podemos ver de manera más notoria la presencia, digamos, de las creencias en la vida de estos hombres. También como otra característica es que va a haber los centros de culto. Si los sacerdotes van a tener un rol protagónico porque son los que van a gobernar, entonces debe haber centros de culto, ¿no? Centros de culto. Otra característica del arcaico final o arcaico superior o arcaico tardío es el desarrollo de la textilería. En el arcaico inicial aparecía de manera incipiente la textilería con la cestesería. Aquí aparece ya la textilería, que es algo importante. Muy bien. Ahora vamos a ver qué hombres aparecen durante este periodo del arcaico tardío. El periodo del arcaico tardío eh, vamos a ver estos siguientes hombres. El de Cerro Paloma. El hombre de Cerro Paloma tiene una antigüedad de 4500 antes de Cristo. Va a ser descubierto por Federico Engel, nuevamente Engel que lo ya hemos visto con el hombre de Paracas, por ejemplo. La importancia es que el hombre de Cerro Paloma tiene el primer monumento arquitectónico de América, no solo del Perú, sino de América. ¿Ok? El siguiente hombre, el hombre de Sechimbajo, que tiene una antigüedad de 3500 antes de Cristo, va a ser descubierto por Peter Fuchs en Ancash, en la costa central norte. La importancia de Sechimbajo es que se va a encontrar los centros monumentales básicamente con características ceremoniales y administrativas. El siguiente hombre, el hombre de Bandurria, con una antigüedad de 3500 antes de Cristo, va a ser descubierto y estudiado por Domingo Torero y Alejandro Chu en Lima. La importancia del hombre de Bandurria es que se encuentra el centro de ceremonial de mayor antigüedad que se ha estudiado hasta el momento, Bandurria. Además que Bandurria presenta una arquitectura escalonada, es decir, escalones, ¿no? Cosa que hasta antes no se había visto, este tipo de arquitectura. Ahora, vamos a ver, para terminar el video, los últimos hombres de este periodo. Hay que mencionar a los seguidores que no son los únicos hombres, hay varios hombres, solo que por motivos de tiempo y para hacer una mejor síntesis del video, solo se está mencionando quizás a los hombres más conocidos durante el periodo del arcaico inicial y el arcaico tardío. El siguiente, Caral, muy conocido, la gran civilización de Caral, que tiene una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, va a ser estudiada la, por la estudiosa sanmarquina Ruth Shadi en Lima, en el norte de Lima, en la provincia del norte de Lima. La importancia de Carales primero es que es un estado prístino. ¿Qué quiere decir? Que es uno de los primeros, es el primer estado que se origina aquí en el Perú, ¿no? La primera gran civilización contemporánea a la civilización egipcia, a la antigua China, a los griegos, a los romanos. Es decir, es muy antigua. El principal templo de Caral es el templo de fuego sagrado,
Otra importancia es su gran organización social compleja, en el cual ya se ve una civilización más desarrollada, ¿no? Ya se dejó el nomadismo, el de estar cazando, sino ya hay una ciudad, hay una organización compleja, hay una forma de gobierno que es la teocracia, el gobierno de los sacerdotes, de los curas, ¿no? El gobierno de esta clase dirigente. También se encuentran los primeros textiles en Caral. Es decir, Caral ya es una ciudad más compleja, más desarrollada, una sociedad más similar a la sociedad actual que tenemos. Para continuar, el siguiente hombre del arcaico tardío está Cotoshmito, ubicada con una antigüedad de 2500 a.C. Eh, quien hizo el descubrimiento y el estudio fue Seiichi Izumi, ¿no? En Huánuco, en la sierra central del país. La importancia de Kotoshimito es que ahí se encuentra la famosa escultura dentro del centro ceremonial de las manos cruzadas, ¿no? Muy famosa, muy conocida. Y el último hombre que vamos a ver en ese video es el de Huacaprieta, con una antigüedad de 2500 a.C., que va a ser descubierto por Junius Bird en La Libertad, Costa Norte. ¿Por qué es importante el hombre de Huacaprieta? Porque se descubrió ahí los tejidos, ciertos tejidos con técnica pretelar, que no se había visto hasta antes de este hombre, y se encontró en esos tejidos la figura del cóndor y la serpiente, que como sabemos por historia van a ser animales venerados por las culturas siguientes, hasta los incas incluso. También se encontraron en el hombre de Huacaprieta vasijas con mates pirograbados, es decir, que se comenzó a encontrar en las vasijas figuras que se usó el fuego para que quede impreso ciertas imágenes o figuras en estas vasijas, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, en el cual, continuando con la historia del Perú, hemos concluido con el periodo del arcaico. Muchas gracias por el tiempo, espero que haya sido de su agrado el video y sobre todo que aprendamos más sobre la historia del Perú. Muchas gracias, no olviden por favor de suscribirse a mi canal, eso me ayudaría bastante para continuar con la difusión de más historia, más cultura del Perú. No olviden darle like a este video, compartir entre sus amigos, seguidores, aquellos que les gusta y quizás aquellos que también no les gusta, para aprender juntos la maravillosa historia que tenemos como peruanos. Muchas gracias y será hasta una siguiente ocasión.